Libro, Legend of the Female General, por Qian Shan Chake. Capítulo 66. Subiendo a la montaña. En un principio, He-Yan pensó que si había sido Xiao Wei quien había llamado a Ma Mei y a los demás para que la desafiaran en tiro con arco, entonces, después de la competencia, habrían reconocido sus habilidades excepcionales y debería haber habido algún reconocimiento. Sin embargo, habían pasado varios días y la vida seguía como de costumbre. Aparte de los nuevos reclutas ocasionales que venían a desafiarla, no sucedió nada más, ni siquiera le proporcionaron raciones adicionales. Tal vez. ¿Fue solo una coincidencia? He-Yan pensó, tal vez los 3 instructores estaban aburridos en la guarnición de Liangzhou y querían poner a prueba sus habilidades. Ella decidió dejar este asunto de lado por ahora. Después de unos días de lluvia, el calor parecía haber disminuido un poco. De vez en cuando salía a correr por la mañana, no había luz solar directa y soplaba una brisa fresca. No pasaría mucho tiempo antes de que los días de verano en la guarnición de Liangzhou llegaran a su fin. Debido al clima gradualmente más fresco, a los nuevos reclutas se les permitió subir a la montaña en los últimos días. La montaña de la Luna Blanca era enorme, y cruzar la cresta de la montaña llevaría al menos un día y una noche. Por lo tanto, a los nuevos reclutas se les prohibía estrictamente cruzar la montaña, solo se les permitía subir a la cima. Se dividían en grupos de 5 y patrullaban la montaña. Hongshan se quedó perplejo. ¿Por qué 5 personas necesitan patrullar? Si es realmente peligroso, ¿5 son suficientes? He-Yan pensó para sí misma. Por supuesto que no, porque en realidad no vas a patrullar. Estos nuevos reclutas estacionados en la guarnición de Liangzhou ya habían estado entrenando aquí durante todo un verano, y no pasaría mucho tiempo antes del evento de captura de la bandera. Durante el evento de captura de banderas, se colocarían varias banderas en la cima de la montaña. Los reclutas con mejores calificaciones y un desempeño sobresaliente se dividirían en equipos para competir por las banderas. Las peleas entre equipos eran comunes durante la competencia. Cuando descendían de la montaña, el equipo con más banderas sería el ganador. El equipo victorioso recibiría una atención especial y probablemente sería elegido para el campamento de vanguardia. El objetivo de He-Yan ya no era el campamento de vanguardia. Su objetivo ahora era el batallón de 9 estandartes. En la actualidad, enviar a los nuevos reclutas a la montaña todos los días era en realidad para ayudarlos a familiarizarse con el terreno de la montaña de la Luna Blanca de antemano, para recordar las ubicaciones, de modo que no desconocieran la ruta durante el evento de captura de la bandera. Sin embargo, los nuevos reclutas no sabían esto, mientras que He-Yan, como alguien que había servido en el ejército antes, lo sabía muy bien. Durante el evento anterior de captura de la bandera en Moxian, la zona estaba formada por desiertos continuos. Con cada ráfaga de viento, los puntos de referencia desaparecían y las dunas de arena cambiaban de forma. La situación durante ese evento de captura de la bandera era extremadamente peligrosa. Si no hubiera sido por un hermano mayor del equipo que encontró un pequeño río, ninguno de ellos habría logrado salir del desierto. Captura de la bandera no solo puso a prueba las habilidades individuales de los nuevos reclutas, sino también la unidad y la cooperación dentro de los equipos. Destacar en un solo aspecto no sería suficiente. La prueba era exigente para todos. Aunque el evento de captura de la bandera todavía estaba muy lejos, en cierto sentido, la competencia ya había comenzado. Las personas inteligentes que prestaban atención durante las patrullas recordarían la ruta, mientras que los que no la conocían simplemente deambularían sin prestarle atención, lo que no los ayudaría durante el próximo evento de captura de la bandera. Olvídalo. Hermano He, hoy te toca a ti subir a la montaña. ¿Puedes cazar algunos conejos con tu arco y flechas? Hacémoslos y comámoslos en secreto. No he probado la carne en medio mes. Xiao Mai se lamió los labios. No llevaré un arco, sonrió He-Yan. Los arcos son demasiado pesados. Llevaré una espada. Lo más importante es que los arcos no eran adecuados para el combate cuerpo a cuerpo. Si se encontraban con algún problema real, los arcos no serían muy efectivos. Además, siempre habría alguien en el equipo con un arco, por lo que podrían tomarlo prestado si fuera necesario. Al ver que Xiao Mai parecía decepcionado, le aseguró: «Está bien, en unos días podremos subir juntos a la montaña.
Para entonces, podremos cazar tantos conejos como queramos. Xiao Mai permaneció escéptica. He Yan tampoco podía decírselo. Durante el evento de captura de la bandera, todos estaban en la montaña, excepto los instructores. Era probable que se quedaran en la montaña durante la noche y, en tales situaciones, podían comer lo que quisieran. Se ajustó el cinturón de la ropa y escuchó a Hongshan decir: «Entonces baja de la montaña temprano. Celebraremos juntos esta noche». «¿Qué celebración?» He Yan estaba desconcertado. Xiao Mai dijo: «Es el festival Qixi». He Yan casi se olvidó de que hoy era el 7º día del 7º mes lunar, el festival Qixi, también conocido como el Día de San Valentín chino. Pero, ¿qué pueden hacer un grupo de chicos en el festival Qixi? He Yan se rió entre dientes y dijo: «¿No se supone que esto se debe pasar con la chica que te gusta? ¿Alguno de ustedes tiene a alguien que le guste?» Hongshan dijo inmediatamente: «No me subestimes. Hay muchas chicas a las que les gusta nuestro hermano Shan. Si el hermano Shan quiere celebrar el Qixi, las chicas definitivamente estarán dispuestas». Yo no, añadió rápidamente Xiao Mai. «Pero a mi hermano sí. A mi hermano le gusta la hermana mayor Xiaolan de la tienda de fideos del señor Sun en el este de la ciudad». He Yan miró a Shito, cuyas orejas se pusieron rojas. Xiao Mai preguntó de nuevo: «Hermano Ahe, ¿te gusta alguien? ¿Qué tipo de chica te gusta?» He Yan se las arregló para decir con naturalidad: «Alguien guapa, inteligente, con excelentes habilidades, adinerada y, por cierto, gentil, considerada, vivaz y divertida. Sería aún mejor si tuviera talento para la música, el ajedrez, la caligrafía y la pintura, y si pudiera cocinar». Después de que He Yan se fue, Xiao Mai continuó pensando en las palabras de He Yan, murmurando: «Los requisitos del hermano Ahe para su enamorado son realmente altos». «No escuches sus tonterías», Hongshan le dio una palmadita en la cabeza. «Está describiendo a una princesa. Xiao Mai, no aprendas de él». Xiao Mai asintió solemnemente. He Yan fue al estante de armas en el campo de entrenamiento y tomó un par de espadas de pato mandarín. Desde que derrotó a la gran espada con dorso dorado de Wang Xiong, con estas espadas de pato mandarín, muchas personas habían estado practicando con ellas durante un tiempo. Sin embargo, no eran tan ágiles con las espadas como He Yan, y después de algunos intentos, las encontraron inadecuadas para ellos y se dieron por vencidos. Como resultado, casi nadie más usó las espadas de pato mandarín en el campo de entrenamiento. Fueron casi exclusivamente de He Yan. Hoy, mientras subía a la montaña, se llevó estas cuchillas por su ligereza y facilidad de manejo. Si quería pescar algún pez y asarlo en la montaña, estas cuchillas le serían útiles para destriparlo. Después de recoger las espadas, caminó hasta el final del sendero de los caballos. Los otros 4 ya estaban preparados. He Yan no reconoció a estos 4. No estaban bajo el mando del instructor Liang. Cuando vieron a He Yan, uno de ellos sonrió y señaló detrás de ella: «Ve a elegir un caballo rápido. Estamos listos para partir». He Yan asintió y fue al establo a elegir un caballo. Luego, los 5 partieron hacia la montaña de la Luna Blanca. La montaña estaba densamente cubierta de bosques, lo que proporcionaba abundante sombra para protegerse del sol. Caminar por allí era mucho más cómodo que al pie de la montaña. De vez en cuando, los conejos se cruzaban en su camino. Alguien sugirió: «¿Por qué no cazamos algunos conejos?» «Claro, hagámoslo», asintió con entusiasmo el recluta que había saludado a He Yan. «¿Quién trajo arco y flechas?» Todos intercambiaron miradas. Probablemente, como los arcos y las flechas eran demasiado pesados y debían permanecer en la montaña más de mediodía, nadie quería traerlos. Por lo tanto, nadie los había traído. «Bien, nadie los trajo», dijo un recluta de aspecto desaliñado encogiéndose de hombros, con un tono algo amargo. Sin embargo, su mirada estaba fija en He Yan. «Bueno, supongo que solo podemos mirar». Todos sabían que He Yan era excepcionalmente hábil en el tiro con arco y asumieron que ella los traería. He Yan lo miró con calma y expresión serena. «¿Cree que voy a cazar conejos para él? ¿Tiene la cabeza hinchada o qué?», pensó. Capítulo 67. Negarse a escuchar consejos. No se pueden cazar conejos, zorros ni pájaros. Sin nada que cazar, todo lo que podían hacer era continuar patrullando la montaña. El camino de la montaña de la Luna Blanca era accidentado, pero el paisaje era magnífico. La niebla se elevaba desde los arroyos de la montaña, envolviendo la zona en una neblina serena.
Tonos verdes los rodeaban, mientras que jirones de nubes y niebla persistían, envolviendo los picos. El paisaje parecía un reino de inmortalidad. El astuto recluta había traído unas cuantas hojas de papel amarillo y con carbón dibujó rápidamente en ellas algunas marcas en varios puntos para recordar la ruta. También hizo marcas en los árboles a intervalos para evitar perderse en el descenso. Como nadie había traído arcos ni ballestas, el viaje transcurrió con tranquilidad. Comenzaron el viaje temprano por la mañana y alcanzaron la cumbre al mediodía. Ataron sus caballos a los árboles y descansaron junto a un arroyo. Después de reponer fuerzas con raciones secas, podrían descender de la montaña y regresar al campamento militar antes del atardecer. El recluta que había saludado a Heian antes estaba bastante exhausto cuando llegaron a la cima. Sacó con entusiasmo sus raciones y comenzó a masticar, refunfuñando. Finalmente llegamos a la cima. No creo que pueda caminar más. Heian se lavó las manos en el arroyo y se sentó junto a una gran roca, sacando también sus raciones. Las raciones eran pasteles secos y duros para la mañana. El recluta se acercó a Heian y le entregó un pequeño puñado de piñones, diciéndole: «Toma». Heian parecía sorprendido. «¿De dónde salieron estos? Mi madre me los preparó antes de venir a la guarnición de Liangshou. No quería comérmelos todos de una vez, así que guardé algunos». Sonrió y añadió generosamente: «Pruébalos». Heian tomó un piñón de su palma, lo peló y se lo puso en la boca. Muy fragante. «¿Cierto, cierto?» El joven parecía complacido. «Soy Shen Hong. Te conozco, Heian, el impresionante del campo de entrenamiento. Nadie puede derrotarte». «Suerte y buena fortuna», respondió Heian con una sonrisa. Shen Hong miró a lo lejos y suspiró con pesar. «Es una pena que no trajera un arco. No sabía que vendrías con nosotros. Si lo hubiera sabido, definitivamente habría traído uno. Con tus habilidades con el arco, podríamos haber cazado algunos conejos y haber comido conejo asado». ¿Podrían ser Shen Hong y Xiao Mai medio hermanos?, se preguntó Heian casualmente mientras preguntaba. «¿Qué arma trajiste?». Shen Hong se rascó la nuca tímidamente. «¿Yo? No soy bueno con el arco, así que traer un arco no serviría de nada. Mis habilidades con las espadas y las lanzas son normales. Pensé que no sería de mucha utilidad, así que traje». Sacó un palo largo de detrás de él. «Esto». Heian se quedó sin palabras. En realidad, trajo un palo, ni siquiera uno con punta de hierro, sino un palo largo cortado de bambú. ¿Hay armas así en el estante de armas del campo de entrenamiento? Heian era bastante escéptico. Si Shen Hong tenía la intención de luchar solo con un palo, parecía bastante inútil. Oh, a menos que haya un árbol de azufaifo por aquí, podría usar el palo para derribar algunos azufaifos. Shen Hong, aparentemente percibiendo la falta de palabras de Heian, intentó rápidamente justificarse. «De todos modos, no me meteré en peleas con la gente». Heian asintió. «Tienes razón». Ella y Shen Hong estaban de este lado, mientras que los otros dos estaban sentados un poco más lejos. Después de terminar su comida, Heian se apoyó en un árbol para descansar un rato. Shen Hong le preguntó con cautela: «Heian, ¿puedo tomar prestada tu espada?». «¿Qué pasa? ¿Ves eso?». Shen Hong señaló una zona frondosa cerca del arroyo, donde unas hojas largas y delgadas ocultaban un tipo desconocido de planta. «Mi familia tiene una botica, y esto se llama hierba de cinta de libro. Se parece a un puerro chino, pero no lo es. Es útil para refrescar la mente. Me gustaría recoger un poco para llevar con nosotros. Como venimos aquí a menudo, podría resultar útil. Sin embargo, la hierba de cinta de libro es bastante dura y no es fácil de cosechar. Esas personas llevaban espadas largas o lanzas, por lo que tu espada pequeña es más adecuada, usando su espada como una hoz, al parecer». «Está bien». Heian sacó sus espadas de pato mandarín de su cintura y se las entregó a Shen Hong. «Ten cuidado». Shen Hong dejó su bastón a un lado, tomó la hoja con alegría y le dijo a Heian: «Gracias. Recogeré mucho y luego te daré una parte». Al principio, Heian quería decir que no era necesario, pero luego se dio cuenta de que Hongshan probablemente podría usarlo. Hongshan se había sentido inquieta últimamente y le costaba dormir bien. Además, era un gesto sincero de Shen Hong. Por lo tanto, reprimió las palabras «no es necesario» y se las guardó para sí misma. Ella se apoyó contra el árbol, mirando a Shen Hong haciendo su trabajo. Mientras observaba, de repente oyó un ruido detrás de ella. Al darse la vuelta, vio al astuto recluta y a los otros dos desatando las cuerdas de los caballos de los árboles.
He-Yan frunció el ceño y preguntó, ¿ya te vas? ¿No descansarás un poco más? No ha pasado mucho tiempo desde que llegamos. Teniendo en cuenta el tiempo, llevaban allí menos de media hora. Aún era temprano y tenían tiempo de sobra para descender la montaña. El astuto recluta parecía sentir cierta antipatía por He-Yan y respondió con impaciencia. No bajaremos de la montaña, seguiremos adelante por un tiempo. He-Yan miró hacia adelante, ya estaban en la cima. Ir más lejos significaría cruzar la cresta de la montaña. Frunció el ceño. El instructor dijo que no cruzara la cresta. Son solo unos pocos pasos más. No es realmente cruzarlo, dijo el astuto recluta, y no te estamos pidiendo que vengas con nosotros. Puedes quedarte aquí y volveremos en breve. Creo que es mejor seguir las órdenes del instructor, se puso de pie He-Yan. Puede haber peligros de los que no somos conscientes. Cheng Xuan, ¿vienes o no? Otra persona ya había desatado la cuerda del caballo, se había montado en el caballo y lo instó. El astuto recluta Cheng Xuan miró a He-Yan y dijo, si tienes miedo del peligro, entonces no vayas. Además, ¿quién sabe excepto nosotros? Guárdatelo para ti, deja de preocuparte y quédate aquí con ese tonto que está cortando el césped. Nosotros tomaremos la delantera. Dicho esto, ignoró a He-Yan y montó en su caballo, uniéndose a los otros dos mientras se adentraban más en el bosque. Al principio, He-Yan tenía la intención de seguirlos, pero se dio cuenta de que no podía dejar a Shen-Hong sola. En un momento de vacilación, los tres ya se habían distanciado. Ella suspiró y volvió a sentarse debajo del árbol. Bueno, no había notado nada extraño en su camino hacia la montaña. No había mucha gente en las montañas y no había grandes depredadores. Como mucho, había algunos tejones y gatos monteses que se alejaban corriendo al ver humanos. En el tiempo que tardaba en prepararse una taza de té, Shen-Hong se acercó desde el arroyo. Sostenía 2 manojos de hierba en sus manos. La hierba realmente se parecía a las cintas de los libros, largas y suaves. Cuando He-Yan se acercó, incluso pudo percibir una leve fragancia. Shen-Hong encontró el trozo más largo y ató los 2 montones de hierba de cinta de libros. Le entregó un manojo a He-Yan y le dijo, «Toma, sécalas al sol cuando regreses. Ponlas en una bolsa de tela y colócala debajo de tu almohada. Dormirás profundamente». «Gracias», respondió He-Yan. «No hay problema», dijo Shen-Hong agitando la mano, y entonces se dio cuenta de que faltaban otras personas. Preguntó perplejo, «¿Dónde están?» «Salieron a caminar», se encogió de hombros He-Yan. «Los esperaremos aquí hasta que regresen». Shen-Hong no entendía, pero estaba a punto de preguntar más cuando de repente, desde lo profundo del bosque, un grito de angustia atravesó el aire. Era la voz de uno de los nuevos reclutas que había estado con ellos antes. He-Yan se quedó atónita y frunció el ceño. Al instante siguiente desató el caballo, lo montó y cabalgó directamente hacia el lugar de donde provenía el sonido. Capítulo 68. Una pérdida ante tus ojos. La fuente del sonido no estaba lejos. He-Yan montó apresuradamente en su caballo, seguida de cerca por Shen-Hong, quien gritó mientras corría, «¡Oye, espérame!». Avanzando más hacia la cima de la montaña, cruzando la cresta, la sombra hizo que el bosque fuera aún más denso y húmedo. La luz del sol apenas se filtraba, lo que hacía que pareciera de noche, frío y espeluznante. He-Yan se detuvo frente a un matorral de árboles. Más adelante, Cheng Xuan y sus compañeros eran visibles. Sus caballos pateaban el suelo con ansiedad, vacilantes en cuanto a avanzar. El rostro de Cheng Xuan estaba pálido y los otros 2 estaban al borde de las lágrimas. 4 lobos se agazaparon alrededor de los 3 hombres y emitieron aullidos bajos. Cuando He-Yan y Shen-Hong se acercaron, los lobos dirigieron su mirada feroz hacia ellos. En ese momento, ¿cómo podría haber lobos? A He-Yan le pareció extraño. Al mirar a Cheng Xuan y a los demás, parecían desaliñados. He-Yan también notó que a Cheng Xuan le faltaba la espada de la cintura. Una manada de lobos atacaría a una persona solitaria, pero no atacarían inexplicablemente a los 3. He-Yan preguntó, «¿Qué hiciste?». Cheng Xuan permaneció en silencio con el rostro pálido. El nuevo recluta que estaba detrás de él, con voz temblorosa, habló. «Seguimos adelante y encontramos una madriguera. Había ruidos que venían del interior. Nos acercamos para mirar y encontramos una guarida de cachorros de lobo». «¿Molestaste a los cachorros de lobo?», preguntó He-Yan con severidad. Su tono brusco sobresaltó al nuevo recluta, quien respondió rápidamente, «No,
Solo queríamos traerlos de vuelta para criarlos. Pero no mucho después vimos a estos lobos. He-Yan sintió ganas de abrirles la cabeza a esas personas para ver qué estaban pensando. Ver una guarida de lobos indicaba que la madre loba estaba cerca. No se fueron e incluso se llevaron a los cachorros de lobo. ¿De verdad creían que la madre loba no seguiría su olor? ¿Dónde están los cachorros de lobo?, preguntó He-Yan. Nos asustamos y rápidamente les devolvimos los cachorros de lobo. ¿Pero qué? Una sensación de inquietud se apoderó repentinamente del corazón de He-Yan. Pero uno de ellos cayó sobre una roca afilada. Parece que murió, dijo la persona. Tú. He-Yan estaba furioso. Estos lobos no se irían ahora. ¿Por qué estás gritando?, replicó Shen Xuan enojado. ¿No son solo unos cuantos lobos? Podemos matarlos. ¿Estás diciendo que unas cuantas bestias pueden matarnos a los humanos? He-Yan se burló. ¿Es así? Entonces, ¿dónde está tu espada? La expresión de Shen Xuan se volvió más fea. Después de dejar caer al cachorro de lobo hasta matarlo, se enfrentó a esta manada de lobos con su espada. Pero estos astutos lobos se aprovecharon de su nerviosismo y casi resultó herido, perdiendo finalmente su espada. Si no fuera por eso, no estarían en esta terrible situación ahora. Deja de hablar tonterías. O morimos juntos, o encontramos una salida, dijo con fuerza entre dientes. Justo cuando estaba hablando, Shen Hong llegó a caballo. Al ver la escena, se sorprendió y su voz tembló. ¡Tantos lobos! ¿Cómo puede haber tantos lobos? Los lobos ahora estaban agachados, mostrando sus colmillos. El ataque era inminente. Si tuvieran un encendedor, sería mejor, ya que los lobos le temen al fuego. Pero estaban afuera, a plena luz del día, sin uno. Justo cuando esto pasó por sus mentes, los 4 lobos se abalanzaron sobre las 3 personas que estaban acurrucadas juntas. Los 3 gritaron de pánico. Uno de ellos recibió una mordedura en la pierna y casi se cae del caballo. Shen Hong estaba al borde de las lágrimas. ¡Ayúdennos! Ahora es inútil pedir ayuda, no hay nadie más aquí. He-Yan hizo un movimiento decisivo y cargó a caballo. Su ataque rompió el cerco que habían formado los lobos. Varios lobos dirigieron su atención hacia ella y atacaron. He-Yan instó. ¿Dónde están tus lanzas? Sácalas y úsalas. Está bien. Los 2 nuevos reclutas salieron de su estupor y finalmente recordaron sus lanzas. Las blandieron torpemente, claramente carentes de habilidad. El corazón de He-Yan se hundió. Contar con esta gente era imposible. He-Yan quería sacar su propia espada, pero se dio cuenta de que Shen Hong la había tomado prestada antes. Ahora solo tenía un palo de bambú improvisado. Gritó, «Shen Hong, tira mi espada». Shen Hong obedeció, desenvainó temblorosamente la espada y la arrojó, pero estaba demasiado nervioso y falló el lanzamiento. La espada larga cayó en el aire, dejando solo una espada corta colgando de su vaina que He-Yan atrapó en el aire. Los lobos seguían dando vueltas, esperando una oportunidad para atacar. He-Yan dijo, «Cuando les diga que corran, den la vuelta y corran sin mirar atrás. Diríjanse cuesta abajo hasta el campamento e informen a los instructores. ¿Entendido?» Shen Hong preguntó, «¿Y tú?» «Tengo una manera de quitármelos de encima». «He-Yan, ¿cómo podemos escapar? Estamos rodeados. Morderán las patas de los caballos. Si las muerden, no podremos escapar». «No es del todo desesperado», dijo Yan. Después de eso, arrojó rápidamente su espada corta. La espada era pequeña, su movimiento era rápido, y en un abrir y cerrar de ojos, pasó un destello plateado. Siguió un aullido lastimero y el olor a sangre llenó el aire. El lobo más grande cayó al suelo, con la sangre brotando de su garganta. La espada lo había atravesado y solo había quedado visible la empuñadura. El lobo forcejeó un momento antes de finalmente quedarse quieto. «¡Corre!», gritó He-Yan. Sin atreverse a tomar aire, Shen Xuan y sus compañeros, junto con Shen Hong, gritaron «¡A la carga!». Usaron todas sus fuerzas para espolear a sus caballos y salieron corriendo del denso bosque. Esperaban que los lobos restantes los persiguieran, pero no se atrevieron a mirar atrás. En un abrir y cerrar de ojos, sus figuras desaparecieron. Los lobos restantes no los persiguieron. Después de un momento de caos, dirigieron su atención hacia He-Yan con ojos feroces y malévolos. He-Yan había matado al lobo alfa. Los lobos son animales de manada y, entre ellos, el más grande era su líder. Siguieron su ejemplo y, con su muerte, se quedaron sin líder y menos coordinados. Pero al mismo tiempo, He-Yan tuvo que enfrentarse a la venganza de los lobos restantes por haber matado a su líder. Un lobo mostró sus afilados dientes blancos y se abalanzó sobre ella.
sus garras capaces de destrozar la cabeza de una persona. He-Yan blandió su bastón con fiereza frente a ella, haciendo que el lobo rodara hacia adelante, evitando por poco su ataque. Un sonido débil, casi imperceptible, llegó a los agudos oídos de He-Yan, y su corazón se hundió. La vara de bambú que estaba empuñando se había agrietado y tal vez no soportaría más ataques antes de romperse. ¡Qué mala suerte!, murmuró en voz baja, con una risa amarga. Solo quedaban 3 lobos y podía encargarse de ellos sola, pero ahora no tenía nada más que este palo que se estaba deteriorando rápidamente. ¿No se decía que un héroe está indefenso sin dinero? No, era más bien como si la fortuna trajera dobles bendiciones, mientras que la desgracia la seguía de cerca. Una persona no puede ser asesinada por una bestia. He-Yan pensó en las palabras de Zheng Xuan y se rió suavemente. En el campo de batalla, además de lanzar una ofensiva, tenía otra habilidad en la que destacaba: huir. ¡Correr! La voz de la niña resonó en el bosque, asustando a innumerables pájaros y haciéndolos volar. La caña de bambú parecía poseer una fuerza infinita mientras avanzaba, creando un camino. Ella montaba a caballo, blandiendo el largo palo, y parecía desaparecer en el vasto bosque. Con una manada de lobos persiguiéndolos, la situación era tan tensa como un caldero hirviendo con peces nadando en su interior, al borde de la erupción. Capítulo 69. La trampa. El viento aullaba junto a sus oídos, y no tenían idea de cuánto habían corrido cuando el caballo finalmente se detuvo. Shen Hong se agarró el estómago, pues había corrido a toda velocidad. El camino montañoso era accidentado y no se habían atrevido a detenerse en el camino. Recién ahora sintieron el remolino en sus estómagos, casi al borde del vómito. Habían llegado a la mitad de la montaña y, al mirar hacia atrás, no había señales de que los lobos los estuvieran alcanzando. Un nuevo recluta dijo: estamos a salvo. Shen Hong miró fijamente su cintura sin comprender. Había agarrado una vara de bambú cuando huyeron y se la había dado a He-Yan. Pensó en He-Yan y su rostro se puso pálido de nuevo. Temblando, preguntó: ¿qué pasa con He-Yan? Con solo un palo de bambú en la mano y una espada de pato mandarín perdida por Shen Hong, la otra incrustada en la garganta del lobo alfa, He-Yan se quedó sin armas. Los 3 lobos restantes estaban cargándolo, y él estaba completamente solo. ¿Cómo podría escapar? ¿Deberíamos volver y comprobarlo?, se armó de valor para sugerir. ¿De qué tonterías estás hablando? Shen Xuan lo miró con frialdad. Los lobos siguen ahí. Apenas hemos logrado escapar. ¿Quieres regresar y desperdiciar nuestras vidas? Pero He-Yan está ahí atrás, completamente solo. No podemos dejarlo solo, pensó Shen Hong, con los ojos llenos de lágrimas. Creía que He-Yan era una buena persona. Acababan de estar juntos, compartiendo opiniones. Nos dijo que bajáramos a la montaña y buscáramos a los instructores, ¿verdad? El nuevo recluta al lado de Shen Xuan dijo: bajaremos e informaremos a los instructores para que vengan a rescatarlo, ¿verdad? No. Shen Hong no podía creer lo que escuchaba mientras miraba a Shen Xuan. La expresión de Shen Xuan permaneció inalterada. Si se lo contamos a los instructores, descubrirán que cruzamos la cresta. Él nos acaba de salvar. Sin He-Yan, ahora estaríamos muertos, gritó Shen Hong. ¿No te das cuenta de que los 3 casi morimos? Él está solo contra una manada de lobos, una muerte segura. La voz de Shen Xuan era incluso más fuerte que la de Shen Hong. Cruzar la cresta es una violación de las órdenes militares. El castigo podría ser una paliza o incluso una decapitación. ¿Quieres que otros mueran por He-Yan, que ya está muerto? Shen Hong: ¿es eso lo que quieres? Shen Hong se quedó estupefacto ante los gritos. Era tímido y temeroso por naturaleza. Si no fuera por el repentino cambio en la situación de su familia, habría vivido toda su vida como propietario de una pequeña farmacia, viviendo una vida normal y sin incidentes, libre de problemas o calamidades. Ahora, ante esta repentina crisis, su corazón estaba agitado. La mención de posibles decapitaciones le provocó escalofríos en la columna vertebral. Todavía tenía una madre a la que cuidar en casa. Si él moría, su familia se quedaría sin ningún miembro masculino. ¿Cómo sobrevivirían? Yo, balbuceó Shen Hong, incapaz de encontrar sus palabras. Después de descender la montaña, actuaremos como si nada hubiera pasado. Una vez que se ponga el sol, le informaremos al instructor que He-Yan no escuchó el consejo, cruzó la cresta y no pudimos encontrarlo, dijo Shen Xuan sin emoción. Esto no solo cerró la última ruta de escape de He-Yan,
sino que también lo incriminó por violar las órdenes militares. Shenhong negó con la cabeza, pero los otros dos ya estaban preocupados por el posible castigo y aceptaron de inmediato. Sheng Xuan miró a Shenhong y dijo: «Si quieres ir a denunciar esto, hazlo. Depende del instructor creerte a ti o a nosotros». Con eso, no le importó la expresión de Shenhong y espoleó a su caballo hacia adelante. Shenhong no tuvo más opción que seguirlo. Los colores de las montañas se oscurecieron gradualmente a medida que avanzaban. La tarde se hizo tarde y ya casi no quedaba luz en la jungla. El caballo se perdió en la montaña de la luna blanca y He Yan se agarró a la caña de bambú. Echó un vistazo hacia atrás y dejó escapar un suspiro de alivio, pues había logrado deshacerse de los lobos que la perseguían. Era la primera vez que veía una persecución tan implacable por parte de lobos salvajes. Sacudió la cabeza, recordando a los lobos que encontró en Moxian años atrás. Durante la hambruna en Moxian, los lobos en un radio de 100 millas habían sido capturados y devorados. No se parecían en nada a los audaces de la montaña de la luna blanca. Pensando en esto, pensó que Sheng Xuan era realmente tonto al querer capturar cachorros de lobo. Los lobos no podían ser domesticados. Los únicos que podían ser domesticados eran los perros domésticos que movían la cola hacia las personas. Los lobos solo sabían cómo cortar gargantas humanas. El caballo giró en el lugar y se negó a avanzar. El bosque estaba por todas partes y parecía idéntico en todas las direcciones. Ella había estado huyendo de la manada de lobos, sin poder distinguir los árboles a medida que avanzaba. Era posible que ya hubieran cruzado la colina y ella no tenía idea de su ubicación actual. Si Shenhong y los demás no podían informar a Liang Ping a tiempo, al anochecer no podrían abandonar el bosque. Sin un encendedor, encontrarse con animales salvajes sería peligroso, por lo que no les quedaría otra opción que pasar la noche en la montaña. Pensando en esto, suspiró y desmontó. Tenía la intención de buscar alguna cueva en los alrededores que pudiera protegerla del viento. Cuando se bajó del caballo y se puso de pie, de repente sintió que algo no iba bien. No podía precisar exactamente qué era, pero si tuviera que describirlo, probablemente se trataría de un instinto perfeccionado durante años de lucha en el campo de batalla. Una sensación de peligro. Instintivamente giró la cabeza y sintió una sombra oscura pasar por encima de ella. Algo le rozó el cuello y dejó un rastro de sangre. El caballo se sobresaltó y se encabritó sobre sus cascos delanteros. He Yan no había apretado las riendas y el caballo cargó hacia adelante sin mirar atrás, desapareciendo en las profundidades del bosque en un abrir y cerrar de ojos. Ella se dio la vuelta y vio la sombra negra que acababa de abalanzarse sobre ella, ahora acechando en la hierba, con sus 2 ojos azules brillando. Era uno de los lobos de antes. He Yan observó al lobo por un momento, luego miró en la dirección de donde había venido, y de repente, todo se volvió claro. Entre los lobos que la habían perseguido antes, había uno lo suficientemente inteligente como para saber que no podría alcanzarla a caballo, por lo que tomó un atajo. Si bien la montaña de la luna blanca no era el territorio de He Yan, era el dominio de estas bestias de la montaña. Se dio cuenta de que este lobo había estado al acecho una vez más, esperando el momento oportuno, esperando que ella bajara la guardia antes de abalanzarse para cortarle la garganta. De hecho, el lobo casi lo había conseguido. He Yan le tocó el cuello y sintió la punzada de la herida que le había hecho sangrar. El lobo, al ver que su ataque inicial había fallado, mostró sus afilados dientes y se abalanzó sobre ella por detrás. Rodando por el suelo, He Yan esquivó por poco sus garras, sintiendo una sensación de urgencia. Sin el caballo, solo podía luchar contra ese lobo, armada únicamente con un palo. Cuando Shenhong subió a la montaña, incluso un juego de dardos arrojadizos le habría resultado útil. Maldijo en voz baja, hizo girar el palo hacia adelante y se abalanzó sobre la cabeza del lobo. La vara de bambú golpeó la cabeza del lobo con un fuerte bang y se partió en 2. La cabeza del lobo se inclinó por el impacto y comenzó a brotar un hilo de sangre. Miró a He Yan con enojo, emitió aullidos furiosos y se abalanzó sobre ella una vez más. «¡Qué palo tan inútil!», maldijo He Yan, esquivando el ataque. Sin embargo, el lobo era astuto, no atacó de frente. En cambio, dio un rodeo y lanzó un ataque por detrás, con la intención de morderla en el cuello. He Yan lo esquivó unas cuantas veces, pero no pudo esquivar un mordisco, y giró el brazo,
clavándole el codo en el vientre al lobo. El lobo soltó un grito de dolor y se abalanzó sobre ella de nuevo, intentando desesperadamente inmovilizarla. Los dos forcejearon en el suelo, haciendo que las hojas y las ramitas crujieran en el bosque. Heian tiró de la cabeza del lobo, impidiendo que la mordiera. Se preguntó si tendría que recurrir a morder al lobo ella misma. Justo cuando este pensamiento cruzó por su mente, de repente sintió que el suelo bajo sus pies cedía. Antes de que pudiera reaccionar, sintió que caía y luego escuchó un golpe. Al momento siguiente, se encontró en el suelo, junto al lobo. El cielo se transformó en una vista circular, las ramas de los árboles parecían más altas. El suelo era irregular y fangoso, y el lobo que acababa de ponerse de pie. Ella y el lobo habían caído juntos en una trampa. Capítulo 70. Matando al lobo. El espacio se había vuelto aún más pequeño, parecido a una arena de práctica reducida. Sin embargo, su oponente se había transformado en una bestia sedienta de sangre. En este momento, Heian no tenía armas a su disposición, ni siquiera el palo de bambú que se había roto en 2 pedazos. Los ojos del lobo brillaban de emoción. Estas criaturas eran inteligentes y crueles. En esta situación, la supervivencia humana era imposible. Una sonrisa amarga se dibujó en la comisura de los labios de Heian. El destino sin duda le había deparado una situación única. No era una superheroína milagrosa que pudiera superar todos los peligros con facilidad. Probablemente se trataba de una trampa que había colocado un cazador para atrapar conejos o zorros. Con el tiempo, había quedado completamente cubierta por hojas y ramas caídas, sin dejar rastros. ¿Quién podría haber sabido que mientras ella luchaba con el lobo allí, ambos caerían? Ahora no había salida. Mientras el lobo se levantaba lentamente, Heian también intentó ponerse de pie. Sin embargo, un solo movimiento le informó que las cosas no estaban bien. Cuando cayó, su pierna había recibido un golpe, y ahora su pierna izquierda palpitaba con un dolor punzante cada vez que la movía. Ella tuvo que apoyarse en la pared de roca para poder ponerse de pie. El lobo se agazapó y emitió un gruñido bajo desde su garganta. Heian lo miró con la espalda apoyada contra la pared, inmóvil. Dio unos pasos y de repente se abalanzó hacia Heian. Tenía las fauces abiertas justo delante de ella y casi podía oler el nauseabundo olor a sangre. En su mente, vio los restos de los cadáveres que había encontrado en el camino, devorados por los lobos, desfigurados y con solo carne en descomposición. En ese momento crítico, extendió abruptamente su brazo izquierdo. El lobo cargó contra su cuello, pero ella logró apartarlo con un solo golpe de palma. Aunque había usado algo de fuerza, todavía era insuficiente contra un animal salvaje. Solo protegió su cuello. En el instante siguiente, el lobo la agarró del brazo. Sin necesidad de mirar, supo que la mordedura era grave. Sin embargo, no se inmutó. En cambio, siguió adelante, como si intentara empujar su brazo aún más profundamente en la boca del lobo. El agarre del lobo no vaciló, y en el mismo movimiento, la mano derecha de Heian bajó con fiereza. Un grito lastimero surgió de la boca del lobo. La astuta y decidida criatura se revolvió en el pozo, con los ojos arañados por piedras afiladas y la sangre salpicando por todas partes. Heian soltó su agarre, revelando una piedra no tan grande en su palma, un extremo de la cual estaba afilado y manchado de sangre. Ella había cegado los ojos del lobo. Desde el momento en que cayó en la trampa, había estado buscando algo que pudiera usarse para defenderse. Desafortunadamente, dentro de la trampa solo había piedras esparcidas, y logró encontrar la que podía usar. El lobo había perdido ambos ojos, lo que lo había dejado ciego y no podía ver nada. El dolor insoportable también le impedía concentrarse en nada más, lo que hacía que se agitara y se volviera loco dentro del pozo. Heian apretó los dientes, se apoyó contra la pared de roca y ejerció toda su fuerza para presionar la cabeza del lobo. Agarró la piedra nuevamente y cortó con fuerza la garganta del lobo. La sangre salió lentamente, inicialmente cálida antes de volverse gradualmente más fría. Se desplomó lentamente, su cuerpo sin fuerzas. Su brazo izquierdo tenía una marca de mordedura del lobo y la sangre se le pegaba a la herida de la manga. No podía levantar su pierna izquierda y tenía el cuello en carne viva. No había necesidad de pensar en ello. En ese momento, sin duda se encontraba en un estado lamentable. Sin embargo, solo miró al lobo sin vida, mientras una ola de desolación se agitaba en su interior. Ella y este lobo eran tan parecidos,
Ambos habían quedado a merced de los demás después de perder la vista. Ahora, al presenciar la lamentable muerte del lobo que había matado, a pesar de que ella era la responsable, los recuerdos del pasado resurgieron. Se sentía completamente agotada e impotente para hacer algo más. El sol se había puesto y la luz del día se había desvanecido, dejando el bosque en la oscuridad. Ella se quedó sentada allí en silencio, con la cabeza inclinada, en silencio. En un instante, parecía como si ni siquiera estuviera respirando, simplemente sentada allí, sucumbiendo silenciosamente al momento. Dentro de la guarnición de Liangzhou, nadie sabía nada de la escena desgarradora que se desarrollaba en la ladera de la montaña. Después de regresar a la guarnición, Cheng Xuan, junto con los otros dos, fueron a buscar a su instructor. Deliberadamente se detuvieron en la base de la montaña por un tiempo antes de regresar. El sol ya se había puesto, dejando solo un rastro de crepúsculo sangriento en el horizonte. Su brillo se extendió por la superficie del agua. Shen Hong no los acompañó, regresó a su habitación. Cuando regresó, los demás ya habían terminado de cenar y habían regresado. Al ver a Shen Hong sentado allí distraídamente, alguien se rió y preguntó: «Oye, ¿cómo te sentiste al subir a la montaña hoy? ¿Por qué parece tan aturdido? ¿Podría estar tan exhausto que se ha vuelto loco?» «Posiblemente. Jaja. Ni siquiera pueda soportar esto. Es tan débil». El grupo se burló de él por un rato, asumiendo que Shen Hong estaba cansado, y se dedicaron a sus propios asuntos. Después de un rato, Wang Ba entró. Compartiendo habitación con Shen Hong, fue recibido por los otros reclutas cuando entró. A pesar de perder contra He Yan en tiro con arco, todavía tenía cierto estatus aquí. Wang Ba también notó que Shen Hong estaba sentado en la cama aturdido, por lo que preguntó casualmente: «¿Qué le pasa?» «No lo sé. Subió a la montaña hoy y volvió así», respondió alguien. Wang Ba miró a Shen Hong y le pareció extraño su comportamiento. A pesar de haberse burlado de él muchas veces antes, nunca había visto a Shen Hong tan desorientado. Se acercó a Shen Hong y le dio un empujón. «¿Qué está pasando? ¿Te encontraste con algún animal salvaje en la montaña que te asustó muchísimo?» No habría problema en no decir nada, pero en el momento en que mencionó la palabra animal salvaje, el cuerpo de Shen Hong tembló aún más intensamente y su boca tartamudeó sin saber qué decir. Wang Ba se inclinó para escuchar con atención y solo lo sorprendió diciendo: «Lo siento». «Disculpa. ¿A quién le pides disculpas?» Wang Ba frunció el ceño con curiosidad. Shen Hong siguió murmurando para sí mismo y la paciencia de Wang Ba se agotó. Agarró a Shen Hong como si estuviera recogiendo un polluelo y le preguntó: «Niño, cuéntame todo lo que te pasó hoy en la montaña. Si no me lo dices, haré que te arrepientas». Hizo un gesto amenazador con el puño cerrado. Sobresaltado por el repentino agarre de Wang Ba, Shen Hong pareció salir de sus pensamientos. Al mirar la expresión feroz de Wang Ba, se sintió culpable y ansioso. Soltó: «He Yan. He Yan todavía está en la montaña. He Yan». El corazón de Wang Ba dio un vuelco al oír su nombre. Esta persona parecía estar vinculada a él por el destino. Sin embargo, sintió curiosidad y preguntó: «¿Qué pasa en la montaña? ¿Todos subieron juntos a la montaña hoy? ¿Cómo es posible que todavía esté en la montaña cuando todos bajaron? ¿Qué está pasando?» «Había lobos, muchos lobos. He Yan se llevó a los lobos para salvarnos», sollozó Shen Hong, hablando apresuradamente sin pausa. Cheng Xuan no nos dejó decirle al instructor y quiere culpar a He Yan por cruzar la montaña. «No, no es eso. Cruzaron la montaña y He Yan lo salvó, pero lo quieren muerto. Incluso quieren calumniar a He Yan. He Yan está solo en la montaña sin armas. Va a morir. Es culpa nuestra que lo hayamos matado». Habló de manera incoherente. Sus palabras eran confusas, pero Wang Ba fue lo suficientemente perceptivo como para captar el significado de las palabras de Shen Hong. Se detuvo por un momento, comprendiendo de repente, y luego una oleada de ira lo invadió. Golpeó la mesa con el puño, sobresaltando a Shen Hong. «¿Él te salvó y la dejaste sola en la montaña?» Shen Hong lloró. «No quería, no podía». Wang Ba le lanzó una mirada de desdén y dijo: «Patético». Se dio la vuelta y salió de la habitación.